¿Ven la presentación ahora? Sí. Ok, bien. Una pregunta, profe. ¿Terminamos ya con sólidos o nos faltó alguna cosa? Porque usted nos mostró el sistema para trasladarlo con Neumático, fue lo aire. último que Sí. vimos. Sí, transporte del sólido ya estaría. Lo único que nos falta antes del parcial es este tema de reducción de tamaño, adecuación materia prima. Así se llama la unidad. Bien, ok. Bueno, mil disculpas por la demora. Eh, ¿Cuántos somos? 37. ¿Vamos a ir comenzando? Disculpa, profe. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. ¿A este PowerPoint lo subió al aula virtual? No, no, porque recién ahora puedo acceder. Ah, bien, gracias. ¿Está? Profe, una pregunta. ¿Y el parcial Sí. para cuándo sería? Para El parcial tiene fecha segunda semana después del receso de invierno. Em, agosto, ¿puede ser? sí, sí, es agosto y tendría. A ver, dame un segundo. Busco un calendario. El receso comienza el 12 de julio y es la semana del 12 y del 19. Ese es el receso de invierno. La primera semana de clases debe ser la semana del 3, con lo cual, a ver, todo indicaría que sería la semana del 10, pero ahí lo chequeamos. Esto sería... 10 de agosto, el segundo el primer. Sí. Sí, denme un segundo, ¿no? Lo chequeamos para no equivocarnos. Dos, dos, uno, uno, Nico. Ahora está. El 9. La semana... Sí, 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 está bien, como decíamos. El 10 dijimos, ¿no? Porque es la semana del 9 de agosto. Acuérdense que en el segundo cuatrimestre esta materia pasa los lunes. ¿Ah? Con lo cual el examen va a ser el 10. ¿Está? Es creo que sería el 9 porque según el almanaque que yo tengo, A ver, voy a cerrar el almanaque. Ahí te digo bien. Sí, el 9. El 9 de agosto. El 9 de agosto. Es el primer parcial teórico práctico. O sea, es el primer parcial que van a tener las dos cosas juntas. O sea que todo lo que vemos hasta hoy va en el parcial del 9 de agosto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues ya es tarde. Lo que vamos a ver hoy es mezclado de sólidos, aumento y reducción de tamaño. Básicamente nosotros estos, por lo general, lo englobamos dentro de lo que sería adecuación de materias primas. O sea, muchas veces a las materias primas que recibimos en la planta en estado sólido, necesitamos adecuarlas en cuanto a su tamaño antes de incorporarlas a los distintos equipos utilizando los mecanismos de transporte que vimos la clase pasada. Por lo general nosotros tendemos a actuar sobre el tamaño del sólido, principalmente porque cuanto más reduzcamos el tamaño, por lo general podemos llegar a mejorar las extracciones sólido-líquida principalmente, que esté obviamente presente en el sólido. Hay veces que directamente lo que queremos
o necesitamos es romper el sólido para poder sacar un elemento interno del mismo que nos puede llegar a ser de interés, como es el caso de las semillas para la obtención de harina. En otros casos puede ser que querramos romper el sólido para obtener partículas más pequeñas y de esa forma aumentar la relación superficie por unidad de volumen. Es decir, que de un sólido que ocupaba que tenía un cierto volumen, al romperlo, lo que mejoramos es esa relación, o sea, aumentamos el área de superficie expuesta, y esto en muchas ocasiones mejora lo que sería la velocidad con la cual se lleva a cabo la extracción de los materiales, como así también el intercambio de calor. Por otro lado, también es muy común que si las partículas que estamos manipulando sean de gran tamaño o de tamaños irregulares, cueste lograr un mezclado homogéneo del mismo. Por eso, si podemos homogeneizar el tamaño de esas partículas, y por lo general, cuanto más pequeño mejor, la mezcla de los sólidos suele ser más fácil de llevar a cabo. Y por último es porque a lo mejor nuestro producto que va a ser enviado al mercado necesita cumplir con una determinada especificación y por lo tanto debemos reducir su tamaño. Hay veces que podemos tender a reducirlo y hay veces que necesitemos aumentarlo, ¿no? Pero por lo general lo más común es que uno tienda a reducirlo. Salvo en el caso de algunos medicamentos en donde por lo general uno tiende a aumentar el tamaño para facilitar la manipulación o el mercadeo en el caso de la venta al público. Para reducir el tamaño de los sólidos podemos aplicar distintos tipos de fuerzas. Podemos hablar de reducción de tamaños por impacto, en donde una placa metálica, por ejemplo, directamente choque contra un sólido y de esa manera se produzca la rotura del mismo. En este caso es de esperar que los sólidos que se obtengan como resultado sean de tamaños diferentes y relativamente fácil de manejar. Por lo general, con impacto, dependiendo el tipo de impacto y el tiempo de impactos o de aplicación de impactos sobre un sólido, podemos lograr llevar u obtener sólidos de distintos tamaños. Mientras que en el caso de trabajar por compresión, que es otra también de las formas más habituales que utilizan, de tipo de fuerza que utilizan los equipos, principalmente lo que son las trituradoras, en esos casos es muy difícil manejar la relación de tamaño de los sólidos obtenidos, y por lo general siempre se plantea la compresión para reducir tamaños muy grandes a medianos, pero es muy difícil lograr con compresión obtener productos finos. Por lo general, cuando apuntamos los finos, vamos más al impacto que a la compresión. Después, por otro lado, podemos aplicar fuerzas de cizalla, que se llaman, o de frotamiento, en donde dos placas metálicas van a actuar en sentidos opuestos, y el sólido que esté ubicado entre esas placas va a sufrir el efecto de la abrasión, es decir, el desgaste de los mismos contra las paredes de dichas placas. En ese caso, obviamente que no podemos utilizarlos para materiales que sean muy duros, por lo tanto, esto se suele aplicar en materiales relativamente blandos, y se puede llegar a obtener productos finos. Y por último, el cortado, en donde ahí podemos tener dos placas actuando en direcciones opuestas, pero descentradas, o sea, actuando en ejes diferentes, o directamente tener una placa fija y otra móvil. Ahí apuntamos por lo general a reducir el tamaño de las partículas de una manera bastante precisa, pero obviamente es muy difícil llegar a obtener sólidos muy finos. Por lo dicho, entonces, por lo general uno, dependiendo del tipo de tamaño de sólido que quiere lograr, utiliza
una o más fuerzas, pero por lo general nosotros vamos a ver que cuando queremos utilizar o obtener sólidos finos, siempre nos apoyamos con lo que vendría a ser la fuerza de impacto. Podemos usar en una primera instancia la compresión o el frotamiento, pero finalmente vamos a optar por el impacto para lograr esa cantidad de finos. Cuando tenemos que optar por un equipo, obviamente que una de las primeras preguntas que no tenemos que hacer y que van a definir qué equipo es cuál es el tamaño inicial de los sólidos que con el cual vamos a alimentar al equipo. Eso por lo general limita a que uno opte por una trituradora o un molino, principalmente en base a ello. Pero no quita de que no sea necesario utilizar más de un equipo en el caso de que la relación de reducción de tamaño así lo exija. Es decir, que nosotros para definir cuál va a ser el primer equipo que debemos emplear para reducir el tamaño de un sólido, por lo general prestamos atención a cuál es el tamaño de la alimentación, pero luego, para definir cuál va a ser la secuencia de reducción de tamaños, necesitamos sí o sí conocer cuál es la relación de reducción, es decir, cuál es el tamaño inicial y hasta qué tamaño tenemos que llegar. Si la diferencia entre esos tamaños, que vendría a ser justamente la relación de reducción de tamaño, es muy grande, seguramente vamos a tener que utilizar más de un equipo. ¿Tá? Por otro lado, también, como dijimos anteriormente, la homogeneidad o la distribución de tamaños requeridas en el producto define el tipo de equipo. Esto más de todo para garantizar la distribución de las mismas, por más que después vamos a ver que podemos utilizar un sistema de clasificación de tamaño de sólidos para que se mejore esa distribución de tamaño de partículas. Y por último, vamos a tener que prestar atención, obviamente, a las características del sólido. Hay sólidos que son más duros unos que otros, hay sólidos que son pegajosos, hay otros que a lo mejor sería conveniente utilizar la molienda en húmedo para reducir la cantidad de partículas que se emiten o que pueden llegar a generarse durante la etapa, porque también tenemos que prestar atención que si nosotros obtenemos partículas de tamaño muy pequeña, por más que no sean las deseadas, esas partículas de tamaño muy pequeñas van a tener una velocidad de sedimentación muy baja y cualquier corriente de aire la puede transportar fuera del equipo, generando obviamente un escenario de contaminación ambiental en los alrededores de la planta. Dentro de los tres tipos de operaciones, las que nosotros vamos a apuntar, por lo general es la primera, la que admite el mayor tamaño de alimentación y produce una primera etapa de reducción de los mismos, suele ser la trituración. ¿Ah? Por lo general, como regla mnemotécnica sabemos que la trituración admite tamaños de materiales grandes, pero también debemos recordar que es poco probable que alcancemos en la salida de este proceso de reducción de tamaño, tamaños muy pequeños, podría decirse de polvos. Es por eso de que debemos acordarnos de que la trituración tiene la capacidad de admitir tamaños grandes de materias primas, pero el sólido que se va a obtener al final seguramente va a ser un sólido que todavía va a tener un tamaño importante, que por lo general decimos que está alrededor de los 3 a 5 milímetros. En lo que respecta a la molienda, justamente es la operación unitaria preferida cuando lo que se quiere es obtener polvos. Es decir, que cuando tengamos grandes tamaños de alimentación, rápidamente lo tenemos que asociar a que ahí necesitamos primero pasar por una etapa de trituración. Y cuando queremos llegar a tamaños de polvos, tenemos que asociarlo a que sí o sí tenemos que finalizar la etapa de reducción de tamaños utilizando una molienda. ¿Sí? Mientras que, como vimos, el corte era una operación que dijimos recién, mediante la cual uno puede manejar muy bien los tamaños obtenidos. Y en ese caso también suele estar acotados a aquellos materiales que son fibrosos. ¿Sí? Por lo general, si queremos reducir tamaños de, por ejemplo, cuero, como es el proceso de obtención de gelatinas a partir de colágeno de animal,
necesitamos a los cueros, por lo general vacunos, reducirlos en suficiente tamaño previo a la digestión alcalina para obtener el colágeno para después posteriormente fabricar las gelatinas. ¿Sabían cómo se hacían las gelatinas? ¿O nunca prestaban atención a ello? Yo lo había visto una vez que básicamente es un proceso más químico que otra cosa, que usualmente se agarran las partes con más colágeno, cuero, tendones, ligamentos y huesos en general, se trituran en pedazos o se cortan en pedazos más bien chicos para dejar todas las partes expuestas y luego por un tratamiento y un proceso químico se logra separar. Bueno, todas esas aproximaciones que estás diciendo, Pedro, las vamos a poner en palabras técnicas adecuadas. Por lo general se parte de cuero, ¿tá? Es lo que más se utiliza. Y al cuero se le va a hacer posteriormente una digestión alcalina, o sea, se lo va a tratar con soda cáustica, de manera tal de exponer, obtener como producto final un colágeno que posteriormente, mediante distintos procesos de secado, llega al polvo de la gelatina que conocemos nosotros. Para mejorar la obtención del colágeno en los procesos de tratamiento con soda cáustica, al cuero se lo debe cortar en pequeñas tiras, de manera tal de que no implique demasiado tiempo el tratamiento alcalino para la obtención del colágeno. ¿Tá? Pero ahí se aplica una operación de corte. Eso lo destaco porque el corte no es muy común de utilizar en la industria. Lo más común que vamos a encontrar es la trituración y la molienda. En lo que respecta a la trituración, una de las trituradoras más conocidas son las trituradoras o quebradoras de quijadas o mandíbulas. Nosotros por lo general le decimos trituradora de mandíbulas. Como vemos ahí en la imagen de arriba, recibe su nombre de mandíbula justamente por su forma y por la manera de trabajar. Consta entonces de dos placas, una de las cuales va a estar fija, que en este caso va a ser la placa de la izquierda, mientras que la placa a la derecha es la placa que pivotea, ¿no? Y entre ellas se deja una abertura en forma de V, esto que vemos aquí. Justamente el tamaño superior de la abertura va a condicionar el tamaño máximo de materia prima que puede, o de sólido con el cual puede ser alimentada la trituradora. Y la distancia en la parte inferior justamente va a definir el tamaño del sólido con el cual va a ser retirado del proceso. En el caso de la mandíbula móvil, o sea, la placa móvil, en un segundo voy a poner un puntero láser, la mandíbula móvil, la misma se la hace pivotear mediante un eje que está descentrado en la parte superior. Es decir, que tenemos un eje asociado a esta placa cilíndrica, que obviamente va a ser el eje que va a estar constantemente girando, y como este eje central no está ubicado en la parte central, sino que está levemente desplazado del centro, ese movimiento del cilindro de mayor tamaño hace que el eje genere sobre la placa un movimiento de avance y de retroceso. En la parte inferior tiene que haber, o existe, un punto de apoyo que, si bien podría estar fijo, en este caso no lo está, sino que tiene un mecanismo de resortes para permitir una leve oscilación hacia arriba, dada principalmente cuando el eje asciende y desplaza la placa hacia adelante. Es decir, que lo que vamos a ver es que vamos a tener un avance de la placa cuando la misma se encuentra en su punto más alto. ¿Tá? Para permitir eso, tenemos este sistema de resorte en la parte inferior. En este tipo de dispositivo hay que tener especial precaución. ¿Esa apertura se mantiene constante? Sí, esa apertura se mantiene relativamente constante.
lo que tenemos que tener en cuenta es que la placa, cuando está en la posición vendría a ser de retroceso, puede llegar a tener una abertura un poquito más pequeña que cuando la placa está ascendiendo y avanzando. Ahí en la imagen me da atención que parece como que la abertura se mantiene constante, aunque no, ese movimiento de retroceso y avance hace de que pueda llegar a haber una pequeña oscilación en el tamaño de salida. De todas maneras, no es tan crítico, porque por lo general este tipo de equipos se utilizan para hacer una reducción, podríamos decirlo, en las primeras etapas, en donde recibimos el material que puede llegar a tener, imagínense, hasta 2 metros de diámetro, con lo cual estamos hablando de un caso de esto vendría a ser, por ejemplo, cuando producen las voladuras en las canteras de piedra caliza, para luego llevar esa piedra caliza al horno de cemento. Previamente deben romper esas grandes piedras de caliza que se traen de la cantera, y justamente este tipo de equipos es uno de los más indicados. De todas maneras, es el equipo que realiza la primera etapa de trituración. Muy poco probable va a ser que este sea el único equipo de reducción de tamaño, ya que el tamaño de salida todavía sigue siendo importante. Ese rodillo que vemos de color rojo acá atrás, acá lo vemos físicamente cómo se lo ubica, es decir que lo que vamos a notar nosotros en este tipo de trituradores es que es un equipo que está cerrado y en donde vamos a ver en la parte exterior 2 ejes de giro. Esos ejes de giros son justamente los que mediante un sistema de poleas son accionados por un motor eléctrico, ¿no? Es decir, que el motor eléctrico hace girar estos 2 ejes. Otro tipo de quebradora es la quebradora giratoria, o que por lo general también se la llama quebradora de mandíbulas, perdón, de nuez, y que constan principalmente de un gran eje suspendido en la parte superior, acá arriba, que acá físicamente lo vemos en esta etapa. De ahí se suspende entonces un gran eje macizo, el cual tiene una forma troncocónica en esta sección, haciendo o posicionada en sentido inverso a la reducción de tamaño que tenemos en la carcasa. De esta forma lo que logramos es que en la parte superior vamos a tener la máxima abertura, y esto va a definir el mayor tamaño de material que podemos procesar. Si bien este elemento macizo se suspende de la parte superior, en realidad este elemento va a estar girando dentro del equipo, y ese giro también va a hacer que esta pieza troncocónica que les decía, no solamente gire, sino que también en ese giro se vaya desplazando en distintos momentos hacia las paredes, de manera tal de que vendría a ser un movimiento descentrado, semejante al que habíamos dicho recién. Es decir, que el elemento de giro que tenemos aquí abajo hace que la nuez no solamente gire, sino que además en determinados momentos se vaya desplazando hacia las paredes, haciendo o ejerciendo la mayor compresión contra la pared. El giro acá se realiza a través de este sistema dentado que tenemos en la parte inferior, que mediante este eje que vemos aquí, lo que hacemos es hacer un cambio de dirección de fuerzas, ya que este eje que vemos aquí a la derecha vendría a estar asociado a este elemento de giro, este rodillo que tenemos acá afuera, sobre el cual de nuevo se acopla las poleas
que van a ser tomadas por un motor eléctrico para producir el giro. Es decir, que el motor eléctrico va a estar posicionado afuera, le va a transmitir la rotación a través de este cilindro, y este cilindro en la parte interna hace un cambio de la dirección de giro. Es decir, que aquí está girando en una dirección y mediante este elemento se lo transforma en un giro en una dirección totalmente perpendicular. Entonces, como les decía, eso hace girar la nuez. La nuez al girar y estar colgada en la parte superior va haciendo un movimiento oscilatorio dentro de la carcasa, y eso va llevando a cabo la compresión del material sólido contra las paredes. En el caso de necesitar obtener un control, un mejor control del tamaño de salida, por lo general la trituradora que se utiliza son las trituradoras de rodillos lisos. Este tipo de trituradora recibe el nombre porque justamente consta, o la reducción de tamaño se produce por la compresión que van a ejercer dos rodillos que se encuentran en la parte interna de la trituradora y que van a estar girando en sentidos opuestos uno con otro. Por lo general, ese giro en sentido opuesto va acompañado por una diferencia de velocidad entre ambos rodillos, con lo cual un rodillo por lo general gira más fuerte que el otro, de manera tal de que no solamente se produzca la compresión del material cuando el mismo es apretado por los dos rodillos, sino que también la fuerza de cizalla o frotamiento actúe debido a que uno de los rodillos gira más rápido que el otro. ¿Tá? Lo interesante de esto es que acá no tenemos una abertura que va oscilando durante el proceso de triturado, sino que los rodillos suelen mantenerse siempre a la misma distancia. Para proteger los rodillos ante la incursión de un material de elevada dureza, desde que se alimenta hasta la descarga, los rodillos por lo general se asientan sobre un sistema de resortes de seguridad, de manera tal de que si el rodillo no puede llegar a romper el material debido a su extremada dureza, el rodillo puede hacer un movimiento de desplazamiento hacia atrás, pero eso va a ser ocasional y es un mecanismo de seguridad. No es que constantemente esto opere de esta forma. Lo otro interesante que tenemos aquí es que nosotros mismos podemos manejar el tamaño de salida acercando o alejando los rodillos, ¿no? Con lo cual eso también nos da una cierta flexibilidad, ya que podemos utilizar este tipo de trituradoras para distintos tipos de proceso, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? No, dígame. Disculpe que le moleste. No sé si podría volver a repetir la parte en la que mencionó esto del sistema de seguridad, lo último que mencionó, digamos como... Ok, el sistema de seguridad lo que hace es que, como vemos, o sea, siempre, lo que está girando en la parte interna, en realidad el giro se produce porque ya sea el rodillo o la superficie troncocónica o la placa pivotante de las tres trituradoras, en todos los casos siempre hay un eje que está asociado al rodillo, a la pieza móvil, que sale al exterior y sobre el cual un sistema de polea la va a conectar con un motor, ¿no? Acá en esta trituradora la tenemos completa. Ahí vemos que este eje de cilindro de giro es el que mediante el eje principal va a estar asociado al rodillo interno, ¿no? Y acá vemos claramente la posición del motor y cómo el motor mediante el sistema de poleas le transmite la cantidad de movimiento a ese rodillo. En este caso, lo que tenemos es que el eje que mantiene el rodillo en una determinada posición, el rodillo de reducción de tamaño, el interno, está montado sobre un sistema que tiene un sistema de resortes, de manera tal de que si por algún motivo necesita desplazarse una pequeña distancia, lo puede hacer.
¿tá? Con lo cual, esos resortes obviamente están ejerciendo una fuerza muy, muy importante para también mantener los rodillos cercanos uno con otro, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que en este caso, el eje puede tener un pequeño desplazamiento hacia la parte externa, no hacia la parte interna, que es hacia donde se produce la reducción del tamaño. ¿Tá? Mientras que el resorte obviamente va a actuar al revés, va a actuar siempre haciendo fuerza hacia la parte interna donde se produce la reducción de tamaño. ¿Está claro? Perfecto, muchas gracias por la aclaración. No hay problema. En el caso de las cortadoras, como les decía, cuando tenemos que actuar sobre materiales fibrosos, o sea, cuero, o papel o madera, estamos hablando de todos materiales que tienen fibras en su composición, lo que más se utiliza son los sistemas de corte mediante cuchillas. En el caso de querer acelerar la reducción o el corte del material, y por lo tanto aumentar la capacidad de procesamiento, por lo general lo que se suele hacer es utilizar un sistema que tenga múltiples cuchillas montados sobre un mismo eje. En este caso, lo que estamos viendo es justamente un cortador de cuchillas en donde en la parte superior izquierda tenemos la tolva de carga. La tolva de carga siempre tiene que tener una reducción de tamaño con respecto a el punto de carga del equipo. Eso por lo general siempre se maneja dependiendo o para evitar que el equipo de reducción de tamaño se atasque, principalmente por una sobrecarga. Y en este caso, eso lo podemos manejar de acuerdo a la velocidad de giro. ¿tá? Si tenemos mayor cantidad de cuchillas y aumentamos la velocidad de giro, podemos procesar mayor cantidad de material. Con lo cual no va a ser necesario reducir en gran medida el tamaño de la carga. Las cuchillas aquí, obviamente que lo que van a hacer es cortar todo aquel material con el cual impacten, ¿no? Es por eso de que siempre la cuchilla se posiciona en una posición perpendicular a la del material o al punto de alimentación, de manera tal de que cuando la cuchilla se encuentre con el material, ahí el elemento cortante reduzca su tamaño. En este caso además vemos que después de la carga tenemos un sistema de clasificación de tamaños, o sea, una rejilla con una determinada abertura de poros, en el cual el material que haya alcanzado un tamaño inferior a ese tamaño de la retícula va a pasar a través de este medio, como si fuera un medio filtrante o clasificador, semejante a lo que vendría a ser un tamiz, mientras que aquel material que nos ha reducido su tamaño por debajo de del tamaño de clasificación, se va a mantener dentro del equipo de corte, y el equipo de corte va a seguir ejerciendo fuerzas de corte a medida que lo va a ir empujando de nuevo hacia el punto de la alimentación. Y recién ahí, cuando logre en el punto en donde logre el tamaño necesario, va a lograr atravesar este medio o este tejido de clasificador de partículas. Tamiz. ¿tá? Ahora vamos a entrar a hablar de los molinos. En los molinos, básicamente en la industria vamos a encontrar que hay dos molinos que son los más utilizados. El molino de bolas y el molino de martillos. El molino tipo Loche y el molino de flotación son dos molinos que son muy particulares de determinados grupos de industrias. Por ejemplo, Loche se utiliza mucho para lo que es la industria del cemento, principalmente. Mientras que el molino de bolas y el molino de martillos lo vamos a encontrar en una variedad muy amplia de tipos de industria.
Ahora les voy a mencionar primero el de martillos, porque si vemos esta gráfica y lo asociamos con la cortadora de mandíbulas, perdón, la cortadora de cuchillas que vimos recién, son bastante semejantes. De nuevo vemos que tenemos una tolva de alimentación en la cual se produce una disminución del tamaño de la misma para evitar que se sobrecargue o sobrealimente el equipo de reducción de tamaño, el cual ahora también va a tener un elemento de giro sobre el cual, en este caso, lo que vamos a tener asociado no son cuchillas, sino son directamente martillos. ¿Tá? Estos martillos tienen una característica que los destaca, que principalmente está dada en el hecho de que el elemento que va a producir el impacto del material sólido contra por lo general, contra una placa fija, que en este caso no se llega a apreciar las pequeñas placas fijas que puede haber adentro del molino, tiene que tener la capacidad de que cuando impacte, tiene que pivotear hacia la parte, tiene que retroceder hacia la parte trasera de manera tal de poder avanzar en su movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que cuando el material sólido es alimentado dentro del molino, el sólido va a ser dirigido hacia una placa y en ese momento el martillo va a impactar contra el sólido y la placa fija. En ese momento se va a producir el impacto y por lo tanto la rotura del material sólido e inmediatamente el molino que produjo el golpe tiene que retroceder en posición para poder avanzar, ¿no? Luego, instantáneamente, la fuerza centrífuga del giro va a hacer que el molino vuelva a ocupar su posición de avance. ¿Tá? Esto quiere decir entonces que el martillo dentro del molino va a ir constantemente impactando contra placas fijas, retrocediendo su posición y volviendo a avanzar inmediatamente después de que la placa quedó atrás. En ese punto, otra vez vuelve a recuperar su posición para volver a impactar contra otro sólido. ¿Tá? La descarga del molino puede tener distintas posiciones. Por ejemplo, acá vemos que la descarga se da en la parte inferior y que, así como vimos en la cortadora, en la parte inferior tenemos un tamiz que permite el paso de un determinado tamaño de partícula. Caso contrario, el sólido queda dentro de la parte de reducción de tamaño hasta que logre reducir el tamaño por debajo del tamaño del tamiz. ¿Se entendió esto? Es bastante semejante a la cortadora, pero en este caso lo trabajamos con impacto, por impacto. Mientras que si hablamos de un molino de bolas, el concepto es totalmente diferente. Aquí lo que vamos a tener es un gran cilindro, el cual va a estar ubicado de manera horizontal y que va a girar apoyado en dos puntos, de los cuales uno de los puntos es se produce la alimentación y del otro lado obviamente la descarga del molino. El giro del molino va a estar va a ser en función de el tamaño de las bolas que tengamos dentro del cilindro, que en algunos casos pueden llegar a ser reemplazadas por barras. Es decir, que adentro no necesariamente vamos a encontrar bolas, sino que podemos utilizar barras cilíndricas por lo general, las cuales van a producir la reducción del tamaño por el impacto de las mismas. Déjenme ver si tenemos, a ver, dame un segundito, ¿no? Dame un segundito, voy a ver si encuentro un video.
No, no lo tengo. A ver. A ver si encuentro una imagen. No lo encuentro. Bueno, se los comento. Entonces, como les decía, en la parte interna vamos a tener un cierto volumen de bolas o barras. Esas bolas lo que van a hacer es, ahí se lo voy a dibujar, pluma, posicionadas en la parte inferior, ¿no? Y vamos a tener una sobre otras. La alimentación, cuando ingresa al equipo, se va a depositar entre estos materiales y el giro del equipo va a producir, si nosotros tenemos un corte del equipo, si el equipo está girando en este sentido, esto va a producir que las bolas, por la fuerza centrífuga, tiendan a apoyarse sobre las paredes y ascender hasta una cierta altura, a partir de la cual las mismas van a caer, ¿no? Y cuando caen, obviamente se van a encontrar con otras bolas y el material entre las mismas o sobre las mismas. Con lo cual, en ese momento de la caída de la bola, se produce el impacto o la compresión entre el material entre dos bolas de acero. A ver, dame un segundo, le voy a mostrar cómo es una bola. ¿Llega a ver la imagen? ¿Ah? Sí, se ve, profe. Bueno, esto que tengo en la mano es una bola de acero. Las bolas, esto para que tengan una idea de lo que puede llegar a contener este cilindro, dependiendo del tamaño de la bola, tenemos que manejar la velocidad de giro, porque si nos excedemos en la velocidad de giro, la bola no va a alcanzar una cierta altura y caer dentro del cilindro, sino que por la fuerza centrífuga puede llegar a dar el giro completo. Si eso sucede, obviamente que no se produce el impacto con el material y otras bolas, y por lo tanto no se reduce el tamaño. Por lo general, dentro de un molino de bolas, lo que vamos a tener es una distribución de tamaños de bolas. ¿Tá? Es muy probable que tengamos bolas de mayor tamaño en la parte delantera y bolas de menor tamaño en la parte trasera. ¿Cómo hacemos para mantener las bolas separadas entre una sección y otra? Por lo general lo que encontramos es que dentro del propio recipiente se lo divide en 3 secciones, ¿no? o más secciones, en donde lo que se trata de hacer con un pequeño, una placa interna, es mantener a las bolas separadas de acuerdo a sus tamaños, ¿no? Eso es bastante interesante por el hecho de lograr una cierta homogeneidad en el tamaño de salida del sólido al final. Pero también es bastante difícil por el hecho de que si yo tengo tamaños diferentes de bolas, la velocidad de giro del recipiente va a ser única. Por lo tanto, la altura que va a lograr cada bola o cada tamaño de bola dentro del recipiente para cada sección va a ser diferente, ¿no? Entonces, obviamente que ahí el que va a estar definiendo la velocidad máxima de giro va a ser aquellas bolas que son de menor tamaño y que obviamente con menor velocidad van a caer frente a otras de mayor tamaño que podrían caer desde la misma altura teniendo una mayor velocidad. En el caso del molino tipo Loche, esto lo que tiene... Profe, yo tenía una pregunta sobre el otro molino. Sí. ¿Este molino se puede usar para procesos continuos? ¿Irlo cargando constantemente y descargando constantemente? Es que así funciona. Así funciona. Por lo general,
A ver, denme un segundo, ¿no? Fíjense, ¿ven las diferencias de tamaño? Por lo general, ambas fueron tomadas desde el mismo equipo. O sea, como se puede ver, la verdad que dentro del equipo uno puede manejar distintos tamaños de bola. En el caso de molino de cemento, del horno de cemento se obtiene este material que se llama clinker. ¿Lo llegan a ver? Esto no es una bola de acero, es una piedra, por decirlo de una forma rápida. Se ve, profe. Bien. Esto justamente es lo que vamos a colocar adentro del molino para que el impacto de estas bolas de acero lo vaya rompiendo. Obviamente que además de producir la rotura de las bolas, como esto está girando, también es el molino, podría llegar a utilizarse para agregarle aditivos a este material, de manera tal de que cuando el mismo reduce de manera importante su tamaño, también ya esté homogeneizado con otros óleos. Es por eso entonces que esta operación, no solamente que es continua, que continuamente vamos a estar agregando este tipo de material por este lado de la boca, sería de lo que vemos, así como vemos la imagen en la pantalla, sería del lado derecho, y constantemente vamos a estar retirando material de la parte trasera. ¿tá? Y obviamente al ingreso vamos a tener este tamaño y en la parte final vamos a tener directamente un polvo que vendría a ser no tengo las muestras de cemento aquí. Creí que tenía las muestras de cemento, pero no las tengo. Lo que encontré es otra bolita, la que está al final de todo. A ver, entonces tendríamos, fíjense, 3 tamaños de bolas bien diferentes, ¿no? ¿Ah? Una que es prácticamente más de 10 veces la más chiquita. Acá estaba el polvo. No, sí sabía que había una muestra. No sé si llegan a ver, pero fíjense el material, el tamaño del material a la salida, ¿no? Esto es justamente cemento. Porque en realidad nosotros hablamos de horno de cemento en una planta productora de cemento, pero del horno se obtiene clinker, y por lo tanto el verdadero nombre es horno de clinker. El cemento es la mezcla del clinker con otros materiales, y es justamente el polvo que les mostré recién. Es decir, que el cemento se obtiene después del molino de bolas. ¿tá? ¿Alguna duda? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo hace el sedimento de las piedras, digamos, para ir pasando a través de todo el molino? Ah, excelente pregunta. Si miran la imagen, lástima que está sacada no está sacada de costado, está sacada así en... ¿Está inclinado? Está inclinado. Es decir, que hay una leve pendiente desde la parte delantera hacia la parte trasera. ¿tá? Por eso necesitamos que si ponemos distintos tamaños de bolas, o para las mismas bolas en sí, necesitamos tener adentro del molino una placa que contenga las bolas y evite que las bolas se vayan todas al fondo. ¿Está? Pero el giro es el que va produciendo el desplazamiento, ayudado por la pequeña inclinación que tiene el molino. ¿Estamos? Sí. Bien. En el caso del molino
tipo Loche, que les decía, esto se utiliza mucho en la industria cementera, pero no para la obtención de cemento, sino para el tratamiento de la materia prima, para adecuar el tamaño de la materia prima, que por lo general se la llama crudo, ¿no? O harina de crudo, se la suele llamar. Estaríamos hablando de una piedra caliza que ya fue triturada, podría ser una trituradora, por lo general una trituradora del tipo mandíbula o giratoria. ¿Ah? Es decir que a este tipo de molino, bueno, justamente es un molino, ya los materiales pasaron por una etapa de trituración previa. En este caso, el sólido para este tipo de sistema tranquilamente se puede transportar por sistema neumático, es decir, lo que vimos en la clase pasada, en donde la harina entonces ingresaría por esta parte y pasaría a través de este primer clasificador de tamaños que vendría a estar dada por estas rejas amarillas que vemos aquí, que inyectarían el material, obligarían que el material caiga en la parte concéntrica del molino. Una vez que el material es descargado en la parte concéntrica del molino, abajo se va a encontrar con un rodillo que va a estar girando. Ese rodillo que gira en la parte inferior hace que el material que se alimenta en la parte concéntrica se desplace hacia afuera. Cuando se desplaza hacia afuera, el material se encuentra justamente con los rodillos, que son los verdaderos, los que llevan a cabo la molienda, ¿no? La cantidad de rodillos es variable, que podemos ubicar, eso depende un poco del tamaño del equipo, pero ahí los rodillos van a estar girando, ejerciendo su compresión sobre una placa que también va a estar girando, pero que va a estar a 90 grados, si comparamos los ejes de giro, los ejes de rotación. ¿Tá? Esto quiere decir que en esta sección la placa está girando en este sentido y acá los rodillos están girando en este sentido. ¿Tá? En ese momento es cuando se produce la disminución del tamaño. En ese punto, cuando se produce la reducción del material, que les repito, no es un material de un tamaño muy importante, sino que ya es un material que ha sido triturado y ha alcanzado un tamaño muy fino, en ese punto, y lo que vamos a tener es un ingreso de aire caliente que resuspende o arrastra el material que justamente ha reducido su tamaño hasta la posibilidad de ser arrastrado. Si el tamaño del material no es demasiado pequeña para poder ser arrastrado, se mantiene girando aquí en la placa giratoria horizontal y sigue siendo molida por los rodillos. En el caso de que ya sí logró el tamaño adecuado y es arrastrado por el aire caliente va a ascender por la parte alta del equipo, es decir, lo vamos a tener ascendiendo por aquí y va a lograr atravesar los dos sistemas de clasificación de partículas, esta rejilla de mayor tamaño y esta rejilla de menor tamaño. Si por algún motivo el material arrastrado no es lo suficientemente pequeño para atravesar las dos rejillas y solamente logra atravesar la rejilla amarilla, que sí lo va a hacer porque ya la atravesó cuando fue alimentada, es retenido por la rejilla de color rojo y vuelve a caer y vuelve a ser molido. Con lo cual esto garantiza de que el producto final que se obtiene por arrastre de este aire caliente es un producto final que sí o sí redujo su tamaño a lo especificado. Por lo general desde aquí es donde se lo manda para directamente el horno de cemento. ¿Está entendido esto? Profe, vos ese va a la ferretería y digamos, le pedí, dame un molino tipo Logia, así te lo da o no. Según vos. Es una cosa enorme eso. No, por eso les digo, esto es muy específico de la industria cementera o afines. Estamos hablando de que yo también la que hace caldo, la que produce, bueno, todo lo que se hace a través de este tipo de materiales, carbonato, bicarbonato y demás.
Imagino lo que le debe costar a una empresa comprar uno de esos. Sí, pero el hecho es que son muy fiables para ese tipo de industria. De nuevo, un equipo que que fue diseñado específicamente para un tipo de industria, obviamente que es costoso. ¿Por qué? Y porque no se fabrica de manera masiva y no hay muchos fabricantes, ¿no? Pero te garantiza un funcionamiento estable de tu proceso. Si vos vas a un equipo que es más universal, básicamente yo siempre lo asocio a que no tiene el apellido del inventor, ¿eh? Molino de bolas. Esto es un equipo más genérico, pero que para cada aplicación tenés que adecuarlo, ¿no? Por lo tanto, eh, tiene sus particularidades. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? En el caso del molino de disco, acá lo que vamos a tener en realidad es justamente una reducción de tamaño dada por frotamiento, por cizalla. ¿Okay? Acá vamos a tener un elemento de giro en el cual, que es este, lo que acabo de marcar, que es el disco podríamos decir el disco móvil, y el cual va a tener exactamente el mismo tamaño que la placa fija que vamos a encontrar, o que vemos, aquí cuando se produjo la apertura del molino. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tener una alimentación que se va a dar por la parte central del molino, es decir, que si lo vemos así, tal como lo tenemos ahí en la imagen, vemos que la alimentación se produce ahí en la parte central, y que el molino, esta vendría a ser la placa móvil, inmediatamente por esta forma particular que tiene el disco en la parte interna, por el giro va a desplazar el sólido hacia la parte superior del disco y de la placa. Ven que aquí la placa tiene un color que resalta, ¿no? Tanto en la placa como en el disco. Justamente es porque en esa sección se coloca el material endurecido que tiene que soportar justamente el efecto de los sólidos. Ahí los sólidos son obligados a dirigirse a una sección en donde cada vez hay menos separación entre el disco móvil y la placa fija, y que ese disco móvil, justamente cuando actúa sobre el sólido, lo que va haciendo es frotándolo contra la placa fija, y eso produce justamente la reducción del tamaño. Es bastante sencillo, ¿no? Profe, Obviamente, del lado donde está el disco móvil, tenemos que tener el motor, ¿no? Que es el que hace girar al disco móvil. Si lo comparamos a este frente a los otros, ¿qué encontramos? Encontramos que este equipo ocupa mucho menos espacio que los molinos que vimos anteriormente, ¿no? Ahora bien, de nuevo, está limitado a que el material pueda ser reducido en el tamaño deseado. ¿Qué queremos decir? Y básicamente que no tenga una relación de reducción de tamaño muy importante. Como vemos acá, fíjense, la boca de carga tiene un tamaño pequeño, esto ya nos da la pauta de que no podemos alimentarlo con sólidos de gran tamaño. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. En el caso de plantear un aumento de tamaño, como vemos normalmente cuando compramos un medicamento, por lo general, si nosotros compramos un medicamento, vamos a encontrar que una pastilla, a ver si tengo algo a mano. Okay. Por ejemplo, ¿no? Yo acá tengo una pastilla en donde, si leo las instrucciones, dice paracetamol 1 gramo, ¿no? De todas maneras, si yo pesase esa partícula, seguramente pesa mucho más que un gramo. ¿Y por qué tendemos a utilizar los medicamentos de esta forma? Justamente porque en ciertas ocasiones es tan baja la cantidad de elemento activo
que el material que uno ingeriría tendría, la verdad, que el tamaño tan pequeño que sería difícil de manipularlo. Es por eso que tiende a manejarse en pastillas de mayor tamaño. El tamaño de la pastilla básicamente está dada por lo que serían los aglutinantes, que son justamente aquellos materiales que lo que hacen es mantener cohesivo elementos sólidos que sin la presencia del aglutinante no estarían aglutinados, y también permitir que al elemento activo uno lo pueda aditivar con otros elementos, que pueden ser elementos tendientes a mejorar el sabor, a mejorar la solubilidad, a mejorar la acción en sí de la droga, y es por eso que encontramos que por lo general un medicamento tiene poca cantidad de materia activa y una gran cantidad de elementos que vendrían a ser que no tienen la acción terapéutica que uno busca. Ahora bien, es probable entonces que esta pastilla, si bien esta es de 1 gramo, que la verdad que de los medicamentos estamos hablando de las mayores cantidades, también la gente lo tiene asociada a que si uno tiene 500 miligramos y un medicamento de 1 gramo, debería la pastilla ser de mayor tamaño. Y a lo mejor no necesariamente, en una misma cantidad reduciendo la cantidad de glutinante, reduciendo la cantidad de inertes, tal vez podríamos llegar a lograr tener en un mismo tamaño de pastilla 2 cantidades diferentes de elementos activos. Sin embargo, eso iría en contraposición con la percepción del consumidor, ¿no? Entonces, tal vez ahí, en algunas ocasiones, puede que aumente el tamaño de la pastilla solamente para mostrar una pastilla que sea más grande porque tiene más elemento activo, pero no porque el volumen de elemento activo realmente haría que ese tamaño de pastilla pueda llegar a aumentar en sí. Por otro lado, tenemos que a ese elemento activo y a los aglutinantes dotarlos de estabilidad, también de lograr que esa cohesión se mantenga en el tiempo. Por eso que cuando realizamos un aumento de tamaño, seguramente vamos a utilizar una fuerza externa para que la cohesión se mantenga. Es por eso de que vamos a estar hablando de distintos tipos de compresiones. Ya lo vamos a ver. Bueno, esto que tenemos acá, vemos algunos ejemplos de por qué podríamos querer aumentar el tamaño. Por lo general, de nuevo, les repito, en la parte de medicamentos es por una cuestión de manejo, ¿no? A ver si puedo pasar. En el caso entonces, de estas fuerzas que vamos a utilizar para lograr mantener la cohesión, lo que tenemos que pensar es si el proceso lo vamos a querer llevar a cabo en húmedo o en seco. Si lo llevamos a cabo en húmedo, vamos a estar hablando por lo general de lo que vendría a ser la granulación, en donde el polvo lo vamos a mezclar con un líquido y de esa manera vamos a apuntar a obtener una partícula de mayor tamaño, dada por la cohesión de partículas de menor tamaño inicial. En ese caso, lo que podríamos plantear es que el fluido ligante que vamos a utilizar para ello sea sembrado inicialmente para que se vayan formando pequeños núcleos a partir del cual luego el agregado de distintas cantidades de líquido permiten llegar a la conformación de un material compacto de mayor tamaño y que se mantiene estable, es decir, que no está fragilizado porque en su conformación quedaron atrapadas tal vez distintas cantidades de humedad o sólidos que no tenían, que no habían sido adecuadamente mojados por el fluido ligante. Eso es muy importante porque haría que si nosotros tenemos una pastilla formada por granulación y la apretáramos, si no se logró un aumento ordenado del tamaño, podría llegar a romperse, ¿no? Y justamente es un aspecto que no quiere tenerse en un medicamento, ¿no? Otra forma
que conocemos y aplicado a otras cuestiones son el briqueteado y la sinterización. En la sinterización, por lo general, lo vamos a ver asociado a partículas, por ejemplo, de metal, en donde lo que vamos a utilizar ahora para lograr la aglomeración no es un aglutinante, sino un aumento importante de la temperatura, buscando llegar o alcanzar temperaturas de fusión del material, de manera que esas partículas sólidas sufran una pequeña deformación, una fusión, y que permitan la adhesión de mayor material. Obviamente que la etapa de sinterizado tiene que llevarse a cabo manteniendo un estricto control de la temperatura, porque podríamos llegar a modificar la estructura química, la estructura cristalina del material. Es por eso de que por lo general esto lo llevamos a cabo hasta alcanzar las primeras la primera temperatura de fusión del material. En el caso del briqueteado, el briqueteado y el granulado, la verdad que es bastante sencillo, a diferencia de que, porque en ambos casos usamos un aglomerante, aunque la diferencia en el briqueteado es que en el briqueteado ejercemos también presión. Es por eso de que para generar briquetas uno debe contar con un molde en el cual el material sólido se alimenta inicialmente y luego por un sistema de prensado simple se obtenga la briqueta. En ese caso, por lo general, también podemos hacer uso o ayudarnos de temperatura, con lo cual estaríamos hablando de que vendría a ser un proceso que tiene un poquito de granulado y un poco de sinterización, es decir, nos ayudamos de un material aglutinante, nos ayudamos de la temperatura, pero sí o sí tenemos que ejercer presión. Ahí me están haciendo una pregunta en el chat que dice, ¿el sinterizado puede utilizarse para obtener aleaciones? La verdad que no. El sinterizado, por lo general, lo que se busca es obtener un material particular. Si vos vas a buscar una aleación, por lo general lo haces directamente en una etapa previa, es decir, lográs la fusión completa del material y ahí con el material fundido vas manejando la composición de los elemental de ese material. Es decir, la proporción de carbono, la proporción de nitrógeno, de hierro, la proporción de níquel, la proporción de cobre y demás. Son cosas diferentes. En el sinterizado vos no haces la fusión completa, sino que elevás la temperatura como para que la parte externa de la partícula metálica comienza a deformarse, pero la parte interna no. ¿Está claro, Javier? Profe, una pregunta. El sinterizado, que puede ser el proceso que utilizan las impresoras 3D de metales, que usan un láser para calentar el metal y que quede en una forma y luego lo tenés que cocinar para que se termine de formar la pieza como tal, de endurecer la pieza como tal. Desconozco, Pedro. Si querés después me fijo y para la próxima clase te lo comento, pero la verdad que lo desconozco. ¿Tá? Voy a pasar a la siguiente. Ya si pasamos a hablar de procesos en seco, es decir, que no utilizamos un líquido, por más que, de nuevo, siempre el sinterizado es bastante cuestionado, porque vos decís, en el sinterizado no es que vos agregás un líquido, no, lo que haces es lograr la fusión de la parte externa del sólido para que esa fusión actúe como fuerza cohesiva. Mientras que ya directamente, por ejemplo, en la pelletización o la nodularización, directamente en ningún momento está presente la fase líquida. En el caso de la pelletización, que es lo más común, la nodulización es muy propio de las aleaciones, como hablábamos antes, de tratar de generar distintos tipos de minerales, con lo cual sería muy semejante a lo que hablamos recién. Pero en el caso de la pelletización,
Obviamente que el producto final que se obtiene es el pellet, que es lo que le da nombre a la operación unitaria, ¿no? Pero en la pelletización nosotros lo que hacemos es partir de un material que sea bastante fino, como puede ser, por ejemplo, una harina de soja, ¿tá? Un material que es bastante fino, y generar un material sólido de mayor tamaño haciendo uso de presión y si bien decimos en seco, podemos utilizar vapor. ¿Tá? No usamos un líquido en sí, sino que usamos el vapor, el cual aporta la humedad necesaria y el calor necesario. Pero sí o sí necesitamos que en la etapa final tengamos una etapa de compresión para obtener el pellet. Bien. En el caso de la pelletización, lo que tenemos que tener presente es que por lo general el pellet uno lo genera, el tamaño del pellet uno lo genera dependiendo del uso posterior que vayamos a tener. Por ejemplo, si tenemos pellets que van a ser utilizados para alimentación de ganado, podemos pensar en que el tamaño del pellet no puede superar la capacidad de procesamiento del animal. Con lo cual, ahí el tamaño de pellet suele ser una cuestión bastante importante. Mientras que si la pelletización que estamos haciendo es para el reproceso de un material posteriormente, como puede llegar a ser, que estemos haciendo algún tipo de reciclado, es muy poco probable de que el tamaño del pellet sea tan crítico como en el caso de aquellos materiales que van a ser destinados a alimentación. En el caso del aumento de tamaño, siempre tenemos que tener presente cuál va a ser el destino final del sólido, justamente para definir cuál es el tamaño máximo. Puede que en algunos casos hagamos uso de varias operaciones de manera conjunta, es decir, que tal vez hagamos una granulación inicial y posteriormente pasemos a un briqueteado, en el caso de que necesitemos llevar el tamaño del material con una relación también de aumento de tamaño muy importante, que vendría a ser lo mismo que dijimos anteriormente cuando hablábamos de reducción de tamaño, en el cual era también una propiedad bastante importante desde tener en cuenta con qué tamaños arrancamos y a qué tamaño final queremos llegar. ¿Ah? Creo que eso es todo, así que ya estaríamos. Cortita la clase de hoy. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? No, profe. ¿No? Ahora les voy a compartir un pequeño video en donde vamos a ver justamente cómo se pueden integrar todo esto de reducción de tamaño y transporte de sólidos. Ok, ahí les comparto. Por favor, me avisan si se escucha el video. Sí. Hola. Escucha, profe. Bien. Detrás de cada producto que usamos existe una historia extraordinaria. De la fórmula y el diseño original a la línea de producción. Así es como se hacen los productos más cotidianos del mundo. Hoy, una pasta hecha de un trigo muy especial y los secretos detrás de un buen aceite de oliva extra virgen. Tirabuzón, espagueti, mostacciole. Aunque tienen formas y tamaños diferentes, tienen muchas características en común. Y además todas proceden del trigo candeal.
Estoy en Tortuguitas, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una de las 5 plantas productoras de pasta de Molinos Río de la Plata. Aquí se elabora Matarazzo, la marca que se convirtió en sinónimo de pasta italiana en Argentina. Todo comienza con la llegada de la materia prima. A diferencia de otras pastas, las variedades Matarazzo son hechas de la sémola o harina gruesa que se extrae del trigo candeal. En 10 minutos se descargan casi 30 toneladas de trigo. El trigo candeal es duro, tiene una apariencia amarillenta y contiene un alto porcentaje de gluten. Esta proteína es responsable del color y la elasticidad. El trigo candeal se convertirá en las pastas Matarazzo. Luego de ser descargado, el trigo ingresa al molino. Este molino produce 200 toneladas de sémola por día. Una vez en el interior, el trigo sube y baja varias veces por la red de tuberías del molino. Ahí lo que vemos entonces es que todo el transporte que estamos viendo en esta etapa del proceso es un transporte neumático, ¿no? Solo los granos perfectos son transformados en sémola. En los bancos de molienda, el trigo pasa a través de un sistema de cilindros que lo va triturando. Este es el resultado. Partículas bastante gruesas, pero aún muy lejos de la sémola que estamos buscando. Estas máquinas no están bailando, ni mucho menos a punto de estallar. En realidad están tamizando la sémola para reducir el tamaño de las partículas. En realidad ahí hay que corregirlo. No es que esté reduciendo el tamaño de las partículas, sino que está clasificando el tamaño de las partículas. Si alguna partícula no pasa a través del tamiz, vuelve a ser molida. Este es nuestro purificador. ¿Cómo funciona? Toma un pasaje de trigo que ya fue molido y lo trata de purificar. Este es el que ingresa. Sí. Este ya es sémola. Es el producto que ingresa, el producto que va directamente a la sémola y 3 subproductos que siguen el proceso dentro del molino. Así entra el trigo candeal al molino. Y después de 15 minutos de molienda, así sale. ¿Estará lista esta sémola para convertirse en una pasta Matarazzo? La sémola viaja del molino a esta planta, donde se hacen unas 34.000 toneladas de pasta al año. Pasamos a la dosificadora, que regula el contenido de agua. Esta es la dosificadora de la línea. Acá se le está agregando agua a la sémola. Solo le agregaste agua a la sémola. Exactamente, el alto contenido del gluten hace que tenga este poder de ligadura. ¿A qué temperatura estamos aquí, Robert? Unos 40-50 grados. Entonces esto no tiene aditivos ni conservadores. Nada. Esta es la masa de la pasta Matarazzo. A partir de aquí, el proceso de amasado es al vacío. Esto evita que se formen burbujas de aire en la pasta, algo que le daría un color blanco y no el amarillento característico de las pastas Matarazzo. Estamos de regreso en la planta Tortuguitas, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, donde se elaboran las pastas Matarazzo. Pero antes de seguir mostrándoles cómo a partir del trigo candeal se hace esta pasta, quiero que viajemos a través del tiempo hacia los inicios de esta marca. Porque los fideos Matarazzo son mucho más ricos que todos los otros. Esta pasta nace en Argentina hace más de 60 años. Su creador, Costabile Matarazzo, un inmigrante italiano, comienza con una fábrica de fideos familiar. En los años 70, Matarazzo es adquirida por Molinos Río de la Plata. Y con el tiempo, esta innovadora empresa argentina incorpora tecnología de punta a los procesos de fabricación. Hoy en día, todo el proceso de elaboración está automatizado. Entre la pasta larga y la pasta corta está justamente en su molde, Ira. Aquí estamos haciendo un cambio, en esta línea estamos fabricando espagueti. Este es el molde que se utiliza para fabricar espagueti. O sea, la masa pasa por aquí y se va a convertir en espagueti. ¿Cuánto pesa esto, Robert? Unos 400 kilos.
Ayer, las abuelas italianas cortaban los tallarines, los colocaban en una caña y los dejaban secar al calor del sol. Hoy, se continúa aplicando el mismo proceso, solo que la nona es reemplazada por esta máquina. Aquí los espaguetis aún tienen 30% de humedad. Son flexibles y no se rompen, pero aún falta secarlos. En esta etapa, el secado deshidrata la pasta, algo que permite conservar todas las propiedades de la sémola por años. Primero, la pasta ingresa en el túnel de secado, donde recibe aire caliente a una temperatura de 80 grados centígrados. El aire la atraviesa y hace que la humedad migre del interior al exterior. Después de casi 6 horas, el espagueti sale así, seco y caliente. Cualquiera que sea la variedad de pasta, larga o corta, esta planta produce entre 180 y 200 toneladas por día. Matarazzo se distribuye por toda Argentina. Ahí estamos viendo justamente el transportador de cangilones que hablábamos en la clase pasada. Y se exporta a más de 10 países. Por estar hechas 100% de trigo candial, estas pastas poseen un alto porcentaje de proteínas, minerales y vitaminas. El contenido de gluten, además, bloquea la pérdida de nutrientes en la cocción, y esto conlleva a un mejor rendimiento en el desarrollo de cualquier actividad física e intelectual. Llegué en un camión lleno de trigo candial y ahora me voy en uno lleno de tallarines. ¿A dónde vamos, Raúl? A Catamarca. Me parece bien. Bien, chicos. ¿Qué lograron ver de las operaciones unitarias que habíamos visto, los equipos que habíamos visto? ¿Qué recuerdan? ¿Qué lograron ver en el video? Hay una trituración o una molienda. ¿Molienda? Después el transporte. Transporte neumático. Separación, en el caso de... Separación de sólido todavía no vimos. Ya lo vamos a ver, pero bueno, el tamizado es lo más utilizado en el caso de los sólidos. Sí. Transporte por una banda de cangilones, como decía... Sí, vimos el cangilones. ¿Qué otro mecanismo de transporte vieron? Los neumáticos por aire comprimido. Sí, y la cinta, bien, Agustín. Ahí Cintia menciona el mezclador. Los mezcladores de sólidos, la verdad que en la carrera mucho no se habla de este tema. Y es un tema realmente muy particular. O sea, no es que un mezclador de sólidos, la verdad que no es común a otro tipo de mezclador. Y por lo general, no sé si llegaron a ver, pero había uno de espirales ahí. El diseño del mezclador depende mucho de las propiedades del sólido. O sea, es bastante, son bastante hechos a medida, por decirlo de una forma. ¿Qué otra cosa vieron? Creo que se producía el secado en un horno, ¿no? Sí, en varillas, que lo trasladaban por una cinta con varillas. Ok, pero vieron que había un amasado y luego se lo inyectaba a presión a través de una placa que tiene la forma del espagueti y caía el espagueti por la parte de abajo y luego ya era ingresado a un horno que llevaba a cabo una cocción, un secado lento. Siempre que hablemos de secados en horno, tenemos que tener presente de que tiene que ser llevado a cabo a la velocidad justa, porque si no, el sólido retiene humedad en la parte interna y eso lo fragiliza, se rompe posteriormente. Eso es muy importante cuando se fabrican pastas o cuando se fabrican galletas. Por ejemplo, los hornos que tienen aquí lo que era Bagla y ahora Arcor, acá en la avenida Circunvalación, saliendo allá por la avenida Juan B. Justo, son largos hornos en donde
el secado se va produciendo a distintas temperaturas. Por lo general se va manejando un gradiente de temperaturas, es decir, a 40, después a 50, después a 60, después a 70 y después a 80. No de golpe 80, porque si no, no se le da tiempo a que la humedad de la parte interna del sólido escape, y si retiene humedad del sólido, como les decía, se desgrana y se rompe. Después vimos que había algo que no hemos mencionado hasta el momento, que es el empaque. ¿Para qué el producto se empaca o se le coloca un empaque? ¿Cuál será el objetivo del empaque? En mantener las propiedades de lo que haya de nuestro producto, puede ser una de las... Básicamente, claro, apunta a lo que es la conservación, evitando que ni se pierda material hacia el exterior, pero principalmente que no ingresen aquellos elementos del exterior que pueden llegar a afectar la calidad del mismo. ¿Tá? O sea, al alimento por lo general, a este tipo de productos, por lo general se le agregan aditivos que mejoran la estabilidad. Lo que tienen que recordar es que todo lo que sea alimento y que pueda ser atacado por microorganismos, por lo general va en función de la cantidad de agua. Con lo cual, cuanto más seco, menos probabilidad de que crezcan microorganismos en él. Por lo tanto, evitar que ingrese humedad es uno de los de la función del empaque. Por otro lado, el empaque también lo aísla en cuanto a la acción del oxígeno del aire, que en el caso de que tengamos alguna grasa o demás, podría llegar a reaccionar con el oxígeno y generar mal gusto, mal sabor. ¿Ah? Y, exacto, gracias Agustín por tu comentario. Y lo otro es el marketing. ¿Ah? El envase también es una herramienta de venta. Por lo tanto, si bien todo muy bonito esto de aislar el producto para que mantenga o se conserve hasta ser consumido, también es una herramienta de marketing. Entonces, justamente, el envase muchas veces queda definido por el marketing. ¿Tá? ¿Qué sé yo? Imagínense un envase que lo que busque sea que el producto quede en posición vertical. Eso obviamente que es poco probable que influya en la conservación del producto, pero si se mantiene parado, es más fácil de manipular, es más fácil de mostrarlo siempre con la misma imagen y demás. ¿Tá? El tema de la información. Sí, bueno, en ese sentido hay una falencia. Realmente nuestro país necesita avanzar en eso. Obviamente que tiene que, por legislación, cumplir con lo que vendría a ser mencionar su composición y sus peligros por usos inapropiados. Habrán visto que todos los envases cuentan también con la información para cómo actuar en caso de emergencia. ¿Ah? Pero además podría brindar mucha más información, como ser una información nutricional más detallada a lo que realmente tenemos, con el objetivo de que el consumidor que esté educado pueda tomar una decisión de optar por un producto u otro, ¿no? Pero bueno, también eso depende de las grandes corporaciones y el lobby que hacen para evitar que esto suceda. Gente, ya es horario, perdón por haber entrado tarde, mil disculpas. Y bueno, la clase próxima van a tener clase de la parte práctica de lo que es reactores, y yo ya mañana les cargo esta clase, o ya ahora les dejo disponible el material. Así que los saludo a todos, gracias y disculpen. Muchas gracias por todo, profe, que tengan buenas tardes. Cuídense. Igualmente. Gracias, profe. Chao, chao, disculpen por entrar tarde.